Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana genial, llena de bendiciones. Les cuento que hoy les traigo un tema que tiene que ver con unos aperitivos taiwaneses. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. Gracias a la globalización, hoy en día existe una deslumbrante variedad de bocadillos y dulces disponibles para las personas, y provienen de todas partes del mundo. Pero ¿tienes curiosidad por saber cómo eran los bocadillos y los dulces en tiempos menos prósperos del pasado? ¿A qué sabían y cómo evolucionaron? A menudo escuchamos las palabras cao y ping, ambas refiriéndose a pasteles o a otro tipo de pasteles. La diferencia, si nos fijamos bien, es que el ping se elabora con harina de trigo y el cao con arroz. Otros tipos de dulces taiwaneses incluyen su tarta de arena o hojaldre, lao, un refrigerio tradicional de Fujian o Taiwán, a veces llamado hojaldre de arroz, y yi, que significa dulce. Chen Yuzhen, un estudioso de la cultura dietética taiwanesa, señala en un artículo titulado Pastelería Han, bocadillos sin pan taiwaneses, formación de la industria de la panadería y transformación de la cultura de consumo en el Taiwán colonial japonés, que los orígenes de los pasteles y dulces taiwaneses fueron estrechamente relacionados con el culto tradicional y las ceremonias nupciales, lo que los convierte en el alimento ritual no cotidiano. A partir de la era del dominio japonés en adelante, la industria de la panadería tomó forma, lo que obligó a las pastelerías de estilo taiwanés a sufrir una transformación que a su vez influyó en las experiencias de vida de los consumidores. Hubo un cambio en el simbolismo cultural de los pasteles a medida que se convirtieron cada vez más en parte de la vida diaria, el ocio y la recreación, haciendo que los refrigerios fueran más accesibles para la gente común. Lao, a veces traducido como hojaldre de arroz, es un bocadillo dulce taiwanés que se remonta a muchos tiempos atrás en la historia. Se menciona en el Qianjin Pu, un libro instructivo para niños escrito entre 1842 y 1852. También es una ofrenda indispensable para adorar al emperador de Jade, el gobernante del cielo, en sus cumpleaños el 9º día del año nuevo lunar. Debido a que Lao es un homófono de Lao, que significa vejez, se considera un símbolo de larga vida. Los ancianos dicen, hagan ofrendas de malao, hojaldre de arroz con sésamo, y comerán hasta llegar a la vejez. Lao también se regala con frecuencia en bodas o cuando los recién casados visitan a los padres de las novias por primera vez después de la boda, y simbolizan envejecer juntos. Wu Zhanzong, sucesor de quinta generación de la cadena de panaderías Xin Fujin, con sede en Hsinchu y fundada en 1898, explica que el ingrediente principal del lao es un pastel seco, elaborado con arroz glutinoso, y el kou ti yu o kou ti yu, variedad de taro. Primero se le da forma de salchicha a la torta seca y se fríe en aceite, hasta que el centro esté esponjoso y casi hueco, después de lo cual se sumerge en jarabe de maltosa. Finalmente, la masa se enrolla en uno de los varios ingredientes aromatizantes para cubrir el exterior. Si se utilizan semillas de sésamo, se llama malao. Si se utiliza arroz inflado, se llama milao. Y si se utiliza maní triturado, se llama hua shen lao. Mientras el almíbar de maltosa, que hierve a fuego lento en una olla grande, todavía tiene un color claro, el viejo maestro panadero que cuida la olla se levanta y saca un poco de almíbar con una gran paleta de madera. La deja gotear en un recipiente con agua que sostiene en la otra mano y mete la primera mano, ahora libre, en el agua para sentir qué tan dura o blanda es la maltosa. Dice, aún no está listo. El almíbar debe cocinarse a fuego lento durante al menos 1 hora y media.
preparar el almíbar es el paso más importante para hacer lao. Depende de los panaderos controlar la temperatura y el tiempo de cocción, dice Wu Zhangchong. La clave para la palatabilidad del snack es el espesor de la capa de almíbar. Cuando uno lo muerde, debe tener una combinación de texturas, crujientes y pegajosas, dando una sensación de boca única e interesante. Por otro lado, Lenjen Bakery es una tienda de larga trayectoria ubicada en las antiguas calles alrededor del templo de Tianji de Keelung. Cuando nos sentamos a hablar de kao, generalmente traducido como pasteles, también llamado kao zai o koa, el propietario de tercera generación, Chen Ida, nos dice: en el pasado los kao eran algo más comunes. Los grandes pasteles ping se utilizaban para rituales y bodas, mientras que los kao zai eran bocadillos que se podían vender en cualquier época del año. Además, los materiales para el kao zai eran más fáciles de conseguir y no son difíciles de fabricar. Al entrar en la panadería de Lenjen, vemos a maestros panaderos elaborando su fan kao, pasteles cuboides hechos de varios colores. La mayoría de nuestros productos todavía se fabrican a mano, afirma Chen Xiaoshu, miembro de la cuarta generación de la empresa. Los ingredientes del kao zai incluyen harina de arroz glutinoso frita junto con azúcar y rellenos. Primero se tamiza la harina de arroz y se mezcla bien con el azúcar. Los sufancao tienen 3 capas, por lo que los ingredientes se separan en 3 recipientes. Los panaderos primero extienden la capa inferior en un molde rectangular y luego usan un utensilio para esparcirla uniformemente. La habilidad del panadero para extender la capa es fundamental. Tiene que quedar muy uniforme y nivelada. Hemos intentado usar máquinas para este paso, pero aplica demasiada fuerza, por lo que el pastel se vuelve demasiado denso y no tiene una sensación en la boca. Sin la textura desmenuzable deseada, luego se extiende la segunda y la tercera capa encima y el kao se deja reposar en una habitación húmeda durante más de 10 horas. El objetivo de dejar reposar la masa es que absorba la humedad, lo que permite que el azúcar desempeñe correctamente su función. A la hora de hacer kao, lo más importante es el azúcar. Todavía usamos azúcar fermentada. Molemos el azúcar hasta convertirlo en polvo. Añadimos levadura y lo fermentamos para que quede pegajoso, porque entonces el azúcar mantiene unida la mezcla de harina, explica Chen Ida. El azúcar no solo aporta dulzor, sino que también tiene la función de fijar la forma. Sin embargo, para los pasteles Kao Zai Run, hechos para el Festival del Fantasma, los pasteles también se cuecen al vapor para darles una textura más suave. Y estamos de regreso y les cuento que el Festival de los Fantasmas es una festividad importante en Keelung y los Kao Zai son un medio importante a través del cual comunicarse con los buenos hermanos o fantasmas hambrientos que deambulan en ese momento. Es costumbre hacer torres de pasteles que simbolizan subir paso a paso. Se dice que cuando más altas son las torres, más fáciles de ver serán para los fantasmas lejanos. Además, como explica Chen Xiaoshu, en el pasado, cuando los barcos se hacían a la mar desde Keelung, llevaban pasteles de Kao Zai como raciones porque se conservaban más tiempo que otros alimentos y además saciaban. Tenemos curiosidad por saber cómo eran las panaderías de antaño. Chen Ida nos cuenta que las panaderías tradicionales elaboraban los productos necesarios para las ceremonias religiosas según la época del año, por lo que la demanda era muy estacional. Algunos panaderos aceptaron otros trabajos y solo regresaron a las tiendas de sus empleadores para el Festival de los Fantasmas. En épocas anteriores no había flexibilidad en el momento de la producción y todo dependía de que todos colaboraran. Pero hoy en día las cosas son diferentes. Hoy los negocios funcionan como empresas. El trabajo se programa según los procesos involucrados y los turnos se organizan todos con un mes de anticipación. A partir de la descripción de Chen, podemos ver
cómo las operaciones en panaderías establecidas desde hace mucho tiempo han ido pasando gradualmente de estar estrechamente vinculadas a los festivales tradicionales a una mayor rutina. Por otro lado, el Feng Yang Cao, literalmente pastel de ojo de fénix, está hecho para comerse delicadamente, no para llenar el estómago de las personas. Los pequeños pasteles se comen para crear ambiente y eran muy populares entre la nobleza en los viejos tiempos. La familia Huang abrió una pequeña tienda de Lucan, condado de Changhua, en 1877. Le pusieron el nombre de la biblioteca de la familia, Shu Zai, de donde proviene el nombre de la cadena de panaderías Yu Zhen Jai, o Jai es otra ortografía de Zai. Los Feng Yang Cao se elaboran con arroz de primera calidad, que primero se cuece y luego se muele hasta convertirlo en harina, junto con azúcar blanca fermentada. Antiguamente el azúcar se enterraba durante varios meses, pero hoy en día se utilizan modernos equipos de fermentación. Huang Qingqing, propietario de sexta generación de Yu Zhen Jai, dice: solo con la fermentación emerge la fragancia. La temperatura y el tiempo de fermentación son muy importantes. Los antepasados de la familia Huang procedían de Quanzhou, en la provincia china de Fujian, e hicieron su fortuna vendiendo productos básicos para el hogar, como arroz y telas. Los jefes de familia eran grandes amantes de la poesía y a menudo invitaban a varios amigos a la biblioteca familiar para recitar versos, y los anfitriones servían Feng Yang Cao elaborado de acuerdo con las tradiciones familiares como refrigerio de té. Huang Qingqing relata: en aquellos días había un servicio personalizado. Un cocinero sacaba la harina de arroz y el azúcar y preguntaba a cada uno de los visitantes aristocráticos su nivel preferido de dulzura, y luego preparaba el Feng Yang Cao allí mismo en la mesa. Juan nos hace una demostración de cómo hacer Feng Yang Cao. Primero toma partes iguales de harina de arroz cocida y azúcar. La mezcla bien y tamiza la mezcla a través de un colador. Luego amasa la mezcla con los dedos. La empuja dentro de un molde de madera. La comprime con los dedos para que quede más firme y finalmente la desmolda. Mientras Juan describe la experiencia de comer cada pequeño Feng Yang Cao, al principio hay un dulzor ligero y refrescante, luego aparece un dulzor más intenso y finalmente termina con un fragante sabor a arroz. Esta experiencia le dice todo lo que necesita saber sobre el sabor de los preciosos ingredientes locales de Taiwán y es un microcosmo de la historia de Lucan. Por otro lado, ubicada junto al templo de Fengtian en el municipio de Xinkan de Chiayi, se encuentra la tienda Qingchangli, de 133 años de antigüedad, que se especializa en hacer dulces taiwaneses antiguos. El propietario de cuarta generación de la tienda, Lu Yang Shui Mei, menciona que el fundador de Qingchangli, Lu Chitou, era del municipio de Minxion de Chiayi y en el pasado era un pequeño vendedor que vendía azúcar de malta, maní y cubos. Una vez que estuvo encerrado durante varios días bajo una lluvia incesante, miró los ingredientes que lo rodeaban y tuvo una inspiración. Tomó maní humedecido por el clima húmedo, los coció a fuego lento en azúcar de malta y le dio forma a la mezcla en pequeños trozos con cabecitas y colas puntiagudas que parecían ratones, por lo que lo llamó a su nueva golosina dulce de ratón. El nombre era novedoso e intrigante, y las personas que iban al templo a adorar compraban dulces como ofrendas y artículos de regalo. Lu ganó lo suficiente para echar raíces en Xinkan. El caramelo de ratón resultó popular, pero su nombre carecía de elegancia, por lo que primero se cambió a Shuang Renrong, cuyo nombre proviene de 2 nueces dentro de una cáscara de maní. Más tarde, parte de este bocadillo fue regalado al emperador de Japón y fue muy apreciado, por lo que recibió otro nombre, Xinkan-yi, que significa dulce. Ha sido un gusto para mí acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. No se olviden que pueden escribirnos a nuestra dirección de correo electrónica esp@rti.org.tw. Los espero la próxima semana. Les deseo muchas bendiciones. Los quiero. Bye bye.